Muy buenos días para todos. Bienvenidos al webinar Aspectos Legales Clave para Emprendedores y sus negocios. El día de hoy nos acompañan invitados expertos del equipo legal del Citibank. Está con nosotros Francisco Vaquerizo, Cristina Ramírez, Lina Malagón, Sandra Piñeros, Daniel Lozano y Dolph Torres. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando en este momento al canal de Facebook de ASO Microfinanzas. Asimismo, pues les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y estar muy atentos del canal de YouTube de ASO Microfinanzas, donde cargaremos todo el contenido de este webinar el día de hoy en la tarde. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca de herramientas legales y entender las normativas que rigen la actividad de los micronegocios y aprender a cómo aplicarlas. En este momento también nos acompaña la doctora María Clara Hoyos. Ella es presidenta ejecutiva de Microfinanzas, quien nos va a dar un saludo de bienvenida a este espacio de formación. Buenos días, Doc. Buenos días, María Camila, ¿cómo estás? Bueno, buenos días para todos y a todas las personas que ya se están conectando, que ya tenemos muchas personas aquí conectadas, pero de manera especial quiero hacer esta introducción agradeciéndole al Citibank el apoyo que han dado a Colombia durante 10 años. Este proyecto de la Fundación Citi, en el cual a través de las microfinanzas, la Fundación Citi y el Citibank nos ha apoyado para llevar servicios financieros y no financieros a todo el territorio nacional. Y digo todo el territorio nacional porque han apoyado el desarrollo de educación financiera, de cartillas de educación financiera. Nos han apoyado en la expedición, en la publicación de 2 libros que Microfinanzas sacó con el Banco de la República y que hoy son de los libros más consultados a nivel internacional en la página del Banco de la República. Y hemos hecho una cantidad de proyectos impresionantes en el territorio nacional, enfocados en muchos aspectos también urbanos, rurales, agropecuarios, y muy especialmente en el tema del cacao y del café como productos sustitutos de cultivos ilícitos. Hemos apoyado muchísimas comunidades y por eso quisiera resaltar y agradecer este gran aporte del Citibank a Colombia durante estos 10 años. Este año estamos cerrando esta etapa, este nuevo proyecto, ya con este webinar, y por eso quisiera darle las gracias y darle la bienvenida a Francisco. Francisco ha sido un aliado nuestro, él es vicepresidente legal del Citi, y bueno, quiero darte una especial bienvenida y nuevamente un agradecimiento de Colombia, precisamente de la población más vulnerable, de aquellos micronegocios productivos que se han beneficiado precisamente de este gran apoyo que hemos tenido durante estos 10 años. Gracias, Francisco. María Clara, buenos días y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y quiero agradecerle a Microfinanzas de verdad de manera muy especial esta oportunidad. Para nosotros realmente es un placer poder dedicar este tiempo y este espacio para que podamos conversar. Esta va a ser una conversación muy sencilla, muy simple, digamos, con unos temas muy generales, pero que son indispensables conocerlos y entenderlos para el desarrollo de las actividades que cada una de las personas que están aquí conectadas tiene. Por eso nos parece tan importante tener este espacio y de verdad agradecerles porque de alguna manera podemos contribuir en este conocimiento que tenemos para aportar en el desarrollo que están teniendo en los diferentes negocios y empresas que cada una de las personas que nos está escuchando nos pueda oír. Entonces, para todos, como mencionaba María Camila, nos acompañan los abogados que hacen parte del Departamento Jurídico de Citi en Colombia. Todos quieren participar en esta reunión, en esta presentación. Entonces, a lo largo de la presentación, cada uno de ellos estará exponiendo uno de los temas que ya veremos más adelante. Entonces, si te parece, María Clara, podemos dar inicio. A todos les comentamos, vamos a estar proyectando una presentación
con la que iremos desarrollando los temas de cada uno de los puntos que estarán en la agenda que les voy a compartir. Y si tienen preguntas, por favor, las podemos conservar para que las tengan para el final y al final dejamos un espacio de preguntas para que nos puedan, digamos, levantar la mano, hacer la pregunta y con mucho gusto las estaremos respondiendo. Entonces, si quieres, Muchísimas gracias, Francisco, y empecemos con esta excelente oportunidad que nos están dando. claro. Entonces, Cris, si quieres, podemos empezar proyectando. Entonces, a todos, como les comentaba, aquí están, vamos a tocar unos temas muy generales, temas legales que son indispensables para el desarrollo de empresas y negocios que cada uno de ustedes tiene pensando en ustedes como emprendedores, como microempresarios, como personas que tienen actividades comerciales o económicas para generar sustento, para generar ingresos. Les vamos a comentar temas legales que son indispensables para que ese negocio, esa empresa, esa fuente de ingresos, digamos, se pueda formalizar y pueda crecer de una manera, digamos, legal y correcta. Entonces, si quieres, pasemos la agenda de los puntos que vamos a estar revisando en esta presentación. Es primero cómo formalizar el negocio, los esquemas legales de operación y dentro de esto vamos a ver los tipos de sociedades y cómo formalizar o constituir una sociedad. Y hay tres temas fundamentales asociados a desarrollar una actividad comercial: la protección de datos personales, el habeas data financiero y los derechos del consumidor financiero. Entonces, sin más, si quieren, vamos avanzando. Entonces, pasemos al primer punto. ¿Cómo formalizar el negocio? ¿Por qué este tema es importante? Porque, y lo digo por experiencia propia, en desarrollo de iniciativas que se me han ocurrido en el pasado. Uno tiene una idea para desarrollar un negocio o le proponen entrar en un negocio, participar en un tema que parece interesante, que puede generar ingresos o recursos económicos, o incluso ustedes de pronto ya tienen desarrollado esa actividad que está generando unos ingresos. ¿Por qué es importante formalizar ese emprendimiento? Porque para nosotros desde la óptica legal, principalmente porque esto da una separación patrimonial, es decir, hay una separación entre la responsabilidad legal que tiene ese negocio que se está desarrollando y la responsabilidad personal de los individuos que la están desarrollando. Si yo decido poner un negocio en el que en la familia siempre he preparado empanadas para las reuniones familiares, y resultaron que son deliciosas y un vecino me empezó a encargar y yo le empecé a dar al vecino y se las empecé a vender al vecino, el vecino le contó a otra persona, esa otra persona me está pidiendo por WhatsApp y yo empiezo a desarrollar esa actividad y veo que empiezo a hacer 50, 100, 200 empanadas diarias. Eso es una fuente de ingresos, es un negocio, pero puede ser que yo necesite comprarle a un proveedor la harina, a un proveedor la carne, el pollo, y yo me empiezo a endeudar con ese proveedor y eso empieza a generar unos riesgos y unas responsabilidades con quienes me están proveyendo los insumos para preparar las empanadas. Si yo llego a incumplir o tengo algún problema con mi negocio de empanadas, pues la responsabilidad va a ser mía directa. Pero si yo tengo formalizado ese negocio y decido que, viendo que existe un sustento, que existen unos pedidos y que hay una habitualidad en esa actividad y constituyo una empresa, eso me va a dar la tranquilidad de saber que en el evento en que algo pase con el negocio de las empanadas, la responsabilidad se va a limitar a la empresa y a quienes participen en esa empresa. Por eso es que es tan importante esa formalización. Aquí estamos viendo en la presentación el tema de la separación patrimonial y esa empresa, si es solo de ustedes, porque ya más adelante vamos a ver qué tipos de empresas pueden haber, pero lo más útil que existe ahorita son las sociedades, las SAS, que son las que le permiten a uno ser un único socio o tener más socios si quiere. Y para la constitución de las SAS hay que definir el catálogo, la cartilla de cómo vamos a operar, quién va a hacer qué, cuándo nos vamos a reunir, cuánto va a tener que aportar cada uno. Ese es como el mapa de ruta del desarrollo de la sociedad
que es importantísimo para el, digamos, feliz devenir de la actividad y del desarrollo de la sociedad. También es importante porque crea un historial crediticio. Más adelante en la presentación vamos a dar un punto relacionado con el historial crediticio y la importancia que tiene. Y muy importante es que con la formalización de la empresa es posible dar la oponibilidad a los actos. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que tome la sociedad se le pueden imponer a terceros, se le puede decir a terceros, la sociedad decidió esto y esto es vinculante tanto para el tercero a quien se le está presentando la decisión como para la sociedad. Como al constituir la sociedad, que es lo más importante, esas sociedades, como vemos en la presentación, pueden ser de personas o de capital, pero en cualquiera de los dos esquemas hay una parte económica asociada a formar esa sociedad. ¿Qué tipo de aportes económicos se pueden hacer? De todo tipo. Lo principal, pues, es dinero en efectivo, pero también se pueden aportar maquinaria, se pueden aportar vehículos, bodegas, lotes, incluso el trabajo. Al constituir la sociedad se puede decir, bueno, yo tengo el horno o la freidora donde se hacen las empanadas y tengo un mostrador donde las vamos a poder vender y tengo mi garaje. Ahí podríamos poner un puesto para venderlo. Yo aporto eso. Otra persona dice, ok, yo lo que puedo hacer es aportar el tiempo de estar atendiendo el negocio durante cierto tiempo. Perfecto, usted puede aportar eso. Todo eso es importante que lo sepan porque son aspectos que a veces se piensa que la única forma con la que yo puedo contribuir para constituir las sociedades con dinero y no, también puede ser con bienes muebles o incluso trabajo. Entonces, como les comentaba, vamos a pasar al siguiente punto y le voy a dar la palabra a Daniel, pero lo más importante es que vean los beneficios de formalizar ese emprendimiento que están desarrollando, porque es la forma en la que realmente se puede constituir algo que sí es, digamos, fructífero y produce buenos resultados. Lo mejor es que esté bien constituido y que sea independiente y genere esa separación patrimonial respecto a la responsabilidad personal de ustedes como los emprendedores y del negocio de la sociedad. Entonces, le paso la palabra a Daniel. Adelante, por favor. Gracias, Francisco. De acuerdo, y ya teniendo claro y habiendo visto la importancia de formalizar el negocio y la empresa y la actividad económica que están desarrollando, hablemos un poco de los distintos tipos societarios o de sociedades que se podrían constituir y que la norma considera. Francisco ya nos mencionaba que algunas o estos dos tipos o los tipos de sociedades podemos dividirlos en dos grandes grupos. Unos que es las sociedades en que la importancia es el aporte económico o de capital, y el otro tipo societario que se caracteriza, o grupo de tipo societario que se caracteriza porque la importancia son las personas, quienes conforman la sociedad. Y en ese grupo de sociedades de personas encontramos el tipo de sociedad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple o la empresa unipersonal. Y la principal característica de este tipo de sociedades es que justamente quienes las conforman o se conforma es por un interés de las personas que las conforman. Eh, Muchos ejemplos de estas empresas suelen ser empresas familiares o de amigos muy cercanos que se ponen de acuerdo en desarrollar una actividad y que el aporte que cada uno trae a la sociedad pues es lo que va a importar. Como lo mencionaba Francisco, ese tipo de aportes pueden ser de capital, también de trabajo, y principalmente en este tipo de sociedades es eso, personas que se agrupan para trabajar comúnmente pues para sacar adelante el negocio. El otro grupo de tipos de sociedades, que es la sociedad de capital, pues ahí se caracteriza que lo importante es el aporte y que suele ser un aporte económico. También puede haber un aporte de trabajo, de labor, pero lo importante o lo que adquiere mayor relevancia aquí es el tipo de aporte que es económico. En este tipo o en este grupo de sociedades encontramos los tipos societarios de la sociedad por acciones simplificada, que la mencionaba Francisco y vamos a ver en mayor detalle, la sociedad anónima, la de economía mixta o la en comandita por acciones. Sin entrar en mucho detalle sobre la diferencia de cada uno de estos tipos societarios, porque pues sí que las hay y por eso la necesidad
de distinguirlas en la norma y en la ley. em, lo que queremos que tengan presente es que este tipo de sociedades se caracterizan porque la responsabilidad de los socios es por el límite de los aportes que cada uno trae a la sociedad. En las sociedades de personas, la responsabilidad suele ser ilimitada. Eso lo que quiere decir es que los socios van a responder también personalmente con su propio patrimonio, mientras que en las sociedades de capital, pues sí que hay mucho más esa diferencia que Francisco mencionaba de formalizar la empresa entre el capital que tiene la empresa y el patrimonio con el que va a responder a sus acreedores y el capital personal o de los socios. Entonces, bueno, en este tipo o en Sí, este grupo de sociedades, perdón, Daniela, y, mi único comentario sería como un ejemplo. Supongamos que ustedes deciden constituir una sociedad de capital, una SAS, una sociedad por acciones simplificada, y decimos cada uno va a poner 1 millón de pesos, en mi ejemplo del negocio de las empanadas. Ok, Daniel pone 1 millón, Francisco pone 1 millón y María Camila pone 1 millón. Supongamos que el negocio de las empanadas empieza a producir, se piden a los proveedores, se le deben a los proveedores 10 millones y la sociedad se quiebra y toca cerrarla. ¿Hasta dónde van a responder Daniel, María Camila y Francisco? Hasta el 1 millón de pesos que ellos pusieron. Pero si ustedes tuvieran una sociedad de personas en la cual, por ejemplo, en una sociedad colectiva, una comandita simple, la responsabilidad no se va a limitar a ese 1 millón que pusieron. La responsabilidad va a ir más allá de decir, no, la sociedad debe los 10 millones y los van a tener que pagar ustedes. Entonces, ¿de dónde va a salir la diferencia entre el 1 millón que pusieron y los 10 millones que se debe? Pues tienen que sacar de sus ahorros, de sus bienes, de la plata que tengan guardada y no se va a limitar al aporte que le hicieron a la sociedad. Ahí está la diferencia principal entre las sociedades de personas y de capital. Y nuestra recomendación sería que la decisión fuera en el sentido de las sociedades de capital y en las de las sociedades de capital una SAS. La SAS es un tipo de sociedad nueva que surgió pues hace relativamente poco. em, que es simple, no requiere una escritura pública para constituirse, solo con un acto que ustedes firmen con las personas que acuerden hacer la sociedad, se puede inscribir en la Cámara de Comercio. Ya Adolfo nos contará cómo es ese proceso, pero esa sería nuestra recomendación. Y perdón, Daniel, adelante. gracias, Francisco. Y de acuerdo, y ya como lo mencionaba Francisco, pues el tipo de sociedad por acciones simplificada, que como su nombre lo dice, es simplificado en el sentido que la manera de constituirla es más sencilla o menos rigurosa que los otros tipos de sociedades, por ejemplo, la sociedad anónima. Entonces, lo mencionaba Francisco, el requisito para la constitución de esta compañía o de una sociedad por acciones simplificada puede ser un documento privado. No hay necesidad de elevar a escritura pública el documento de formación de la compañía. Eso, pues, simplifica o ahorra en muchos términos la labor de formalizar empresa. También uno tiene algunos requisitos que otras sociedades de capital sí traen. Por ejemplo, el número de socios. Una SAS puede ser constituida por un único socio en adelante hasta un número indeterminado o ilimitado de socios, pero desde una persona se puede constituir esta sociedad, distinto de otras sociedades como por ejemplo la sociedad anónima que requiere por lo menos 5 socios. Entonces, la novedad con este tipo societario, como le decía Francisco, que es un tipo de sociedad que la norma considera desde hace relativamente poco, es que flexibiliza mucho los requisitos para constituir la compañía, la sociedad, eh, en términos de agilidad en trámites y requisitos. Bueno, como ya también lo mencionábamos, entonces la responsabilidad estará hasta el límite del aporte social. Eso quiere decir que el patrimonio o el capital que esté en titularidad de la compañía es el que va a entrar a responder por las obligaciones que adquiera. Y otra característica de este tipo societario muy importante para mencionarles es la posibilidad de tener un objeto social o una actividad económica amplia o incluso indeterminada, pero que puede ser determinable. Es decir, podrían los socios o esta sociedad dedicarse al desarrollo de cualquier actividad lícita y en ese sentido podrían desarrollar
distintos tipos de actividad. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía Francisco, el de las empanadas, ese podría ser una actividad y podría desarrollarse algún otro tipo de actividad con la misma compañía, quizá relacionada, que fuera la venta de insumos para otro tipo de alimentos. Entonces, no solo es la venta de empanadas, sino también de pronto de materia prima, ¿no? Esa es otra ventaja que tiene este tipo societario y que la norma pues así lo considera. Y como último, bueno, tampoco habría un límite para la constitución de la compañía, de la sociedad. El capital o el aporte que cada uno quiera o con el que se quiera constituir la compañía, pues no está determinado ni por límites hacia arriba o límites ni inferiores ni superiores. Entonces, a partir de cualquier capital se podría constituir la sociedad de una manera, como lo decimos, ya mucho más sencilla. Eh, la ley 1258 de 2008 es la que desarrolla todos los requisitos y la formación de este tipo de sociedad. Entonces, cualquier inquietud pues podría consultar directamente esa fuente que es la ley, o incluso hay muchísimo material de consulta en página de internet de Cámara de Comercio, por ejemplo, para la formalización a través de este tipo societario. Entonces, bueno, habiendo visto los distintos tipos de sociedades por las que podrían decidir formalizar la compañía, le doy paso a Adolfe, quien nos va a hablar sobre cómo formalizar y constituir la sociedad. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días para todos. Entonces, como bien lo expresó Daniel y Francisco, una de las sociedades con las cuales es fácil su constitución es la Sociedad por Acciones Simplificada. Entonces, lo que yo les voy a hablar es más o menos, es como el contexto de cómo formalizar y constituir la sociedad. ¿Esto a qué se refiere? Es como el registro de la sociedad. Como lo expresaba Francisco en su ejemplo de las empanadas, pues es decir, vamos a definir, ustedes tienen que definir qué clase de sociedad se va a constituir, es decir, cuál es el nombre de esa sociedad escogida, cuál es el objeto del servicio, el producto que se va a comercializar, ¿para qué? Para que para que lo tengamos claro y lo vayamos a registrar ante la Cámara de Comercio, pues que es el ente que hace estos registros. Dentro de pues digamos que la marca se escoge y el tipo de sociedad se escoge para consultar la actividad económica en el SIUC. El SIUC es básicamente es un sistema de clasificación de donde están las actividades económicas y bajo este SIUC, pues empezamos a buscar cuál sería nuestro registro. ¿Esto porque se hace? Para proteger la marca, es decir, para que nosotros no estemos utilizando una marca que ya existe en el mercado y proteger los derechos de esa marca y proteger los derechos de esa razón social. O al contrario, que nosotros, alguien utilice nuestra marca. Entonces, por eso se debe escoger la razón social y consultar la actividad económica. El siguiente paso básicamente es cuando ya nosotros tenemos nuestra razón social, tenemos nuestro objeto social, que es empanadas Pepito, por decirlo así, y le colocamos una marca, entonces ya nosotros entramos a formalizar el documento, que son el documento de constitución de una sociedad, que son los estatutos sociales. ¿Qué son los estatutos sociales? Estos estatutos sociales es el documento privado donde se va a regir la relación entre los socios, la sociedad y cómo, cómo va a ser la administración de esa sociedad. Es decir, ahí vamos a nombrar unos representantes legales, una junta directiva, cuáles van a ser las decisiones, cuáles decisiones requieren aprobación por la junta directiva. Ahí vamos a registrar los socios, como bien lo expresaba Daniel y Francisco. Una sociedad SAS es lo más recomendable porque digamos que es una sociedad que se puede constituir sin tanto trámite, es tener el documento privado y dentro de ese documento privado se colocan todas como es la Biblia, por decirlo así, de cómo se va a regir esa sociedad. Una vez nosotros tengamos los estatutos de la sociedad, el objeto social, la actividad económica, los representantes legales, estos estatutos, como lo expresábamos, esta sociedad no requiere escritura pública, simplemente es un documento privado
lo que hacemos es tramitar el registro ante la Cámara de Comercio. Este registro se pueden hacer de manera virtual o puede ser presencial en la Cámara de Comercio. Em, el registro se hace de manera virtual, pues se hace a través de la página de la Cámara de Comercio en la acción RUES y ahí hacemos todo el proceso de documentación de hacer el registro de la sociedad. Eh, Dentro de este registro también se hace la formalización del RUC. ¿Qué es el RUC? El RUC es el registro único tributario. Básicamente, si ustedes se han dado cuenta, no sé si han visto una cámara de comercio donde al lado de cómo se llama la sociedad, por ejemplo, Empanadas Pepito, está el número de NIC, que es el número de identificación, y dentro de ese número de NIC, esto que nos va a dar a nosotros, pues nos va a dar como obligaciones como comerciantes, pero también vamos a tener beneficios como comerciantes. Ahí tenemos que registrar las obligaciones tributarias, registros contables, y también digamos que al hacer el registro de la sociedad y formalizar el registro único tributario, también le va a dar oponibilidad a terceros para que terceros también puedan ver nuestra sociedad que está constituida y así podamos tener también acceso a clientes, a proveedores y hace que cualquier persona pueda ver nuestra sociedad. Em, en la matrícula del registro mercantil, que básicamente es un número de identificación que nos da la Cámara de Comercio, pues ahí vamos a poder inscribir todos los actos de registro mercantil, todos los actos de los libros contables, adendas que se les hacen a los estatutos porque estamos cambiando algún socio o socios que hayamos constituido o digamos que va a ser como la radiografía para poder tener este registro. Entonces, es muy fácil, dentro de la página de la Cámara de Comercio aparecen los formatos, está cómo puedo constituirme sociedad, si va a ser una sociedad por acciones simplificada o si va a ser una sociedad limitada. Entonces, dentro de este registro ya podemos ver como todo, cómo puedo registrar mi sociedad ante la Cámara de Comercio para que sea oponible a terceros. Sí, Digamos yo que creo. estos son los pasos principales y pues para profundizar más en el tema es entrar a la Cámara de Comercio, están los formatos en la página de RUES, ahí encuentran cómo hago el registro de mi sociedad. Sí, de esto lo que les resaltaría es el tema de los estatutos. Como les decía yo, los estatutos es la cartilla, es el mapa de navegación de la sociedad y siguiendo con nuestro ejemplo, supongamos, Daniel, María Camila y Francisco dicen, vamos a hacer el negocio de las empanadas, vamos a hacer la sociedad así. ¿Cómo se va a llamar? Empanadas Pepito. Buscamos que Empanadas Pepito no exista ese nombre registrado ya en la Cámara de Comercio para que nos podamos llamar Empanadas Pepito y decimos listo. ¿Qué va a hacer Empanadas Pepito? Vamos a vender empanadas, listo, perfecto. Vamos a distribuir empanadas, sí, entonces dentro del objeto social distribución empanadas. Vamos a vender empanadas de terceros, otros que hagan empanadas, nosotros también se las vamos a vender. No, no vamos a hacer eso. Entonces eso no quedaría en el objeto social. Ok, perfecto. ¿Quién va a representar legalmente a la sociedad? Es decir, ¿quién va a poder obligar a la sociedad Empanadas Pepito? No, queremos que sea Daniel. Ok, designamos a Daniel como el representante legal. Pero Daniel va a poder firmar y obligar a la sociedad para contratar un proveedor y pedir un préstamo en un banco por 50 millones de pesos. No, no queremos tener ese riesgo. Queremos que el negocio se mantenga más chiquito. Ah, ok. En los estatutos se pondrá que el representante legal puede firmar contratos o obligaciones hasta ¿cuánto queremos? ¿10 millones? ¿7 millones? No, 7 millones. Ok, 7 millones de pesos. Listo, perfecto. ¿Vamos a tener junta directiva? No, no vamos a tener junta directiva. Esa es la cartilla y el mapa de navegación de la sociedad y por eso es tan importante. Existen ya plantillas y formatos de estatutos. La regulación sí prevé unos mínimos que deben estar en los estatutos. Es decir, ¿con cuánto capital vamos a aportar o qué se va a aportar como capital? ¿Cómo se llama?
¿Quién va a ser el representante legal? Y unos puntos adicionales que están en la regulación. De resto, ustedes definen qué es lo que quieren. Y eso, en el caso de las SAS, es lo que firmado llevan a la Cámara de Comercio y lo registran junto a una vez obtenido el RUT. Pero es muy importante el tema de los estatutos para que lo tengan presente sabiendo que esa es la definición de cómo va a operar la sociedad hacia adelante, que es una decisión que tomarán quienes sean los socios. Y muy importante mencionar que las SAS, como lo dijo Daniel, permite que solo haya un socio, porque los demás tipos societarios sí requieren que haya por lo menos dos o más, depende del tipo de societario. Las SAS no. Entonces ustedes pueden decir, listo, soy solo yo soy el que va a hacer empanadas Pepito. Entonces, ¿por qué voy a montar una sociedad si soy solo yo? Ya les dijimos los beneficios de la creación de la sociedad como tal. ¿Qué tipo de sociedad puedo crear solo yo? Las SAS. ¿Y qué me requiere poder crear una SAS? Un documento escrito, que sean los estatutos, que es el que registro en Cámara de Comercio. Sí, Muy bien. señor. Adelante, entonces vamos con el tema de la protección de datos personales. Entonces le cedo la palabra a Lina. Buenos días. Cuando estuvimos escogiendo pues, los temas que considerábamos que eran relevantes para ustedes, pues en efecto, el tema de los datos personales es uno clave para que ustedes tengan, digamos, un conocimiento del mismo desde la perspectiva de la empresa. Muy seguramente ustedes han tenido experiencia como titulares de datos personales cuando acceden, digamos, a servicios, por ejemplo, de telefonía celular o, bueno, cualquier tipo de servicio cuando les piden eso, la autorización para el manejo de datos personales y desde allí pues han tenido experiencia, pero pues consideramos importante que desde la perspectiva de ustedes siendo, digamos, eh, empresarios, ¿sí? Que van a tener, digamos, un interés sobre datos personales o van a empezar a acceder a datos personales o elaborar bases de datos, pues que tengan súper claro que desde esa arista, digamos, hay una serie de responsabilidades y deberes que deben considerar y que deben mapear en las actividades que hacen como empresa. Entonces, un poco empezar por lo básico y es entender que el dato personal es cualquier información de tipo personal asociado a una persona natural. eh, que lo identifica. Entonces está el nombre, el documento de identidad, la dirección, su correo electrónico, es información propia, y valga la redundancia, de la persona. Y es una información que de alguna manera constitucionalmente está protegida y yo tengo, digamos, ese derecho sobre mi información y a salvaguardarla o a tener intimidad de esa información o compartirla, sí, decir compartirla con terceros y limitar el alcance bajo el cual yo la voy a compartir y para que esa persona con la que la comparto la va a poder usar. Entonces, desde la perspectiva de la empresa, pues los datos son son información importante para ustedes, ya sea porque ustedes quieran comercializar a cierto sector o segmento de personas, pues precisamente para saber dónde contactarles, a dónde pueden ofrecer sus productos o qué tipo de, de intereses puede tener la persona para saber cómo direccionar sus productos. Entonces, sí o sí, va a haber, digamos, una necesidad innata en la gestión empresarial de acceder a datos personales. Entonces, para lo cual, pues es importante entender qué es el dato personal, que dentro del dato personal, pues hay datos personales que son públicos, que se pueden acceder a través de información que ya está, digamos, tiene acceso cualquier persona. Están los semiprivados, que al contrario de los públicos, pues digamos, solo pueden acceder ciertas personas que tienen autorización para acceder a los mismos. Y pues importante tener en el radar que también hay una tipología de datos personales que se describen como sensibles, porque dada, digamos, la delicadeza de la información, pueden generar algún tipo de reacción en la sociedad, tales como algún tipo de discriminación o algún tipo de sesgo, y es aquella información que está relacionada pues con mis preferencias políticas o si yo pertenezco a una etnia específica y pues puedo ser, digamos, discriminado racialmente, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos, tener en cuenta
específica de esas tres categorías. Ahora, desde la perspectiva de la empresa, ustedes al recibir datos personales de alguien que administre esa base de datos, pues tienen una responsabilidad y asimismo cuando ustedes recolectan datos personales, pues también tienen una responsabilidad sobre esa información. Entonces, algo que queremos que tengan súper en el radar es la autorización que deben recibir de la persona para hacer tratamiento de ese dato personal. ¿A qué se refiere el tratamiento? El tratamiento de datos personales está asociado a que los puedan consultar, los puedan almacenar, los puedan compartir, los puedas de alguna manera, digamos, modificar. Entonces, súper importante que si ustedes están accediendo, digamos, a información de datos personales en las cuales ustedes están construyendo base de datos, pues tengan la autorización de esa persona para hacer uso de esa información de la manera como ustedes lo van a necesitar. Es decir, si yo lo voy a utilizar para mandar información publicitaria, si yo lo voy a utilizar porque lo voy a contactar para hacerle cobros, si estoy, digamos, dando algún tipo de facilidad, digamos, todo eso debe quedar muy delimitado y expreso en la autorización. Ahora, si ustedes están recibiendo de una tercera persona esos datos personales, pues deben exigir que esa tercera persona les pueda acreditar que tienen esa autorización para el tratamiento de los datos y para compartírselo a ustedes. Entonces, pues importante que tengan claro cuando vayan a hacer uso de datos personales o construyendo bases de datos, pues que tienen que tener la autorización. Adicionalmente, como encargados por responsables de esos datos, pues tienen que tener establecida una política en la cual pues se establezcan los procedimientos a través de los cuales la persona que les está dando esos datos personales puede consultar esa información, puede solicitar que la retiren, puede solicitar que la rectifiquen digamos, disponer sobre o cambiar, digamos, esa autorización. Entonces, tienen que tener unas políticas establecidas para poder, digamos, ejecutar al momento de que se requiera algún tipo de estos procedimientos. También pues importante entender que la Superintendencia de Industria y Comercio es, digamos, la encargada de regular y supervisar el adecuado funcionamiento y aplicación de las normas de datos personales y que dentro de sus facultades está la de imponer sanciones cuando ve que hay algún tipo de violación a estas normas. Digamos que la Superintendencia de Industria Comercio también, digamos, en su página tiene mucha información didáctica y pues bien detallada sobre las normas que aplican y, digamos, los alcances de los deberes y las obligaciones que también pueden em, consultar. Y bueno, creo que eso sería todo. Le, le doy la palabra entonces a Sandra que les va a hablar de la Veas Data financiera. Gracias, Lini. Buenos días. Yo les voy a hablar del Habeas Data financiero. Lo primero que debemos tener claro es qué es el Habeas Data. Y el Habeas Data no es otra cosa que el derecho que tiene cualquier persona de conocer, rectificar o actualizar su información financiera y el conjunto de normas que establecen la forma en cómo esta información o cómo se debe recopilar esta información por las centrales de riesgo o las centrales de información. ¿Quiénes están involucrados en este reporte? El titular de la información. ¿Quién es el titular de la información? Pues cualquiera de nosotros. También está la entidad que actúa como fuente de la información. ¿Quién es la entidad que actúa como fuente de la información? Pues es aquella entidad que va a reportar la información al operador. Eh, Esa entidad puede ser un banco, una corporación financiera, una cooperativa. La entidad que actúa como operador de la información son las centrales de riesgo, que ya creo que ustedes han oído de ellas, que son Data Crédito, Cifino TransUnion y Procrédito. Y también están los usuarios, y los usuarios son los que van a a esos operadores, a esas fuentes, perdón, a esos operadores de información o a esas centrales de riesgo a pedir información sobre cada uno de nosotros.
¿qué requisitos se requieren para reportar o para que los puedan consultar? Lo primero es que haya una autorización por parte del titular de la información que debe ser previa y expresa. Eh, para que pueda haber un reporte negativo de uno, es necesario que primero le avisen que lo van a reportar negativamente. Y ese preaviso debe ser con un tiempo de anticipación de por lo menos 20 días. Así uno tiene la oportunidad o de pagar o de acercarse a la entidad que actúa como fuente de la información o al operador para pedir que le rectifiquen en caso que haya algún error. Eh, Otro de los requisitos para reportar es obviamente que la información que va a estar en ese reporte corresponda con la realidad. Y otra cosa que es importante mencionarles es que si uno tiene alguna reclamación sobre cómo está su información en las centrales de riesgo, eso debe decirlo en el reporte. Entonces, el reporte debe decir claramente que eso está en discusión. ¿Por cuánto tiempo puedo estar reportado negativamente? Lo que dice la norma es que si la mora es menor a 2 años, a uno lo pueden reportar por máximo el doble de la mora. Pero si la mora es mayor a 2 años, el máximo por el cual lo pueden reportar es por 4 años. Todo esto, por supuesto, a partir del momento en que uno efectúa el pago. Eh, Nosotros también como titulares de la información tenemos derecho a hacer reclamaciones si hay un reporte erróneo acerca de la información financiera. ¿Ante quién puede hacerse la reclamación? Puede hacerse ante la entidad que actúa como fuente de la información, que como lo vimos anteriormente, pues puede ser el banco, la entidad financiera. O también podemos hacerlo podemos poner la reclamación con la entidad que actúa como operador de la información, que son las centrales de riesgo. Eh, ¿Cuánto tiempo tienen para respondernos esas reclamaciones? Tienen 15 días hábiles para darnos respuesta. Si digamos que ninguno el operador o la fuente no nos da respuesta, podemos ir ante la superintendencia financiera a hacer la reclamación, pero siempre debe demostrarse ante la superintendencia financiera que se hizo previamente pues la reclamación o ante la entidad financiera o ante la central de riesgo. Algo importante que quiero mencionarles es que uno tiene la oportunidad de mirar cómo está su información financiera, las centrales de riesgo, yendo directamente a esa central de riesgo y pidiendo que le den un reporte de cómo está su situación y la central de riesgo tiene 10 días para darle respuesta. Y lo último que quisiera mencionarles es que no, digamos que aunque las entidades financieras se basan en revisar ese buro de crédito o esa central de información para ver cómo se han comportado ustedes en el pago de sus obligaciones, pues no es lo único por lo cual deben basarse para decidir si les otorgan una facilidad crediticia como un crédito o una tarjeta de crédito. Y bueno, creo que ese es un brochazo de lo que es el Sí. tema del Avios Data financiero. Sí, muchas gracias, Sandra. Yo creo que con un ejemplo les podemos dar el color de la importancia de este tema, porque el habeas data se convierte en el historial crediticio de ustedes o de la empresa que ustedes están constituyendo. En nuestro ejemplo, en Empanadas Pepito. Es importante porque para el sistema financiero, la historia del comportamiento y la habitualidad en el pago son claves para propósitos de tener acceso a nuevos productos y servicios del sistema financiero. Como dice Sandra, la regulación establece que el único criterio por el que un banco debe decidir si me prestan o plata no puede ser el reporte en la central de riesgo, pero se vuelve una pieza fundamental de esa decisión. Entonces les pongo un ejemplo. Ustedes van a constituir empanadas Pepito y cada uno decide poner 1 millón de pesos. No tienen el 1 millón de pesos, lo van a ir a pedir prestado a una entidad financiera. Quiero que me preste 1 millón de pesos. Esa entidad financiera lo primero que va a decir es, Francisco Vaquerizo, ¿le voy a prestar o no? ¿Qué ingresos tiene? ¿Cómo es su comportamiento de pago? Y van y consultan a las centrales de riesgo.
Y por ejemplo, yo tengo una cuenta celular postpago con Claro, en el que yo tengo que pagar 80.000 pesos mensuales. Y yo no he pagado la cuenta del celular postpago, le estoy debiendo a Comcel, le estoy debiendo a Claro 160.000 pesos de 2 meses. Claro, me pidió la autorización para reportarme, sí. Yo le estoy debiendo los 160.000 pesos a Claro, sí. Claro, me avisó que me iba a reportar porque yo no le he pagado, supongamos que sí. Entonces, Claro me va a reportar a TransUnion diciendo, Francisco Vaquerizo me debe 160.000 pesos. Entonces, el banco, antes de desembolsarme el 1.000.000 de pesos para constituir empanadas Pepito, va a mirar y dice, no, pero Francisco le está debiendo a Claro. Y supongamos que tengo otro proveedor, un servicio de telefonía con Tigo, o tengo el celular contigo y la conexión de televisión con Claro. Ellos me tienen reportado, el banco va a empezar a pensar, Francisco, si le prestamos el 1.000.000 de pesos, puede que no nos pague o su capacidad por los ingresos que tiene no le da para cumplir las obligaciones que tiene contigo y con Claro, más el préstamo del 1.000.000 de pesos y me rechace el préstamo. Por eso es tan importante que esta historia crediticia esté en buenas condiciones y que ustedes se aseguren de, primero, pues ser regulares en los pagos, pero como a todos nos pasa que eventualmente tenemos situaciones en las que entro en mora o no pago, ponerme al día lo antes posible y saber que es una obligación de la central de crédito reportar durante un tiempo, como les dijo Sandra, que en efecto yo le debía 160.000 pesos a Claro, pero le pagué. Yo duré 3 meses debiéndole los 160.000, pues Claro me reportará por 6 meses diciendo me debió 160.000, pero ya me los pagó. Y después de 6 meses ese dato ya desaparece. Por eso es tan importante ese reporte y es la fuente de información que utiliza todo el sistema financiero para saber qué tan buenas pagas somos. Y eso también le va a pasar a Empanadas Pepito. En el dado caso que se constituyera y fuera a pedir un crédito, ellos van a pedir cuál es el reporte y la historia crediticia de Empanadas Pepito. Empanadas Pepito si paga o no paga, qué tan bueno o qué tan buen cliente es en el proceso, en su historial crediticios de pago. Muy bien. Con eso creo que Sandra ya habías terminado y pasaríamos con Cristina. Adelante, Cris. Estás en silencio. Ujú. Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a hablarles sobre sus derechos como consumidor financiero. Primero es importante tener claro qué es un consumidor financiero. Un consumidor financiero puede ser un cliente, un posible cliente o un usuario de una entidad financiera. Entonces, ¿qué derechos tenemos nosotros como clientes o potenciales clientes de una entidad financiera? Tener una información veraz, clara, oportuna y cierta sobre los productos sobre los cuales estamos interesados, es decir, que si vamos a acceder a un crédito, tener claras cuáles van a ser las condiciones, tener claro la tasa de interés, el plazo, para poder entender bien el producto y así evitar, digamos, inconformidades en el futuro frente a ese producto que estamos adquiriendo. ¿Qué más que esos contratos que las entidades financieras nos hacen firmar no tengan cláusulas abusivas? ¿Qué es una cláusula abusiva? La ley 1328 del 2009 señala que hay diferentes tipos de cláusulas abusivas, por ejemplo, aquellas que nos hacen renunciar a algún derecho que tenemos o pactar, por ejemplo, intereses por encima de los autorizados. Esos son algunos ejemplos que están regulados en la norma. También prevé como derecho para nosotros que las entidades financieras no tengan prácticas abusivas. Prácticas abusivas es por decir, nosotros estamos interesados en una tarjeta de crédito, pero entonces la entidad nos dice, bueno, está bien, le voy a dar la tarjeta de crédito, pero para tener la tarjeta de crédito debe tomar también un crédito aparte de libre inversión. Ese es un ejemplo de que están condicionando otorgar un producto a que el potencial cliente tenga que tomar uno adicional que no es necesario para la prestación del producto inicial.
Otro dato importante, nosotros tenemos derecho a tener educación financiera. En las páginas de las diferentes entidades ustedes encuentran la explicación de los productos de una forma más simple, más amigable, de tal manera que nuestro entendimiento sobre esos productos sea real y nosotros al comprometernos en las obligaciones que se derivan de los mismos, pues tengamos la capacidad de entender qué compromisos estamos adquiriendo para de esta forma poder cumplirlos. Eh, ¿Ante quién se pueden, qué canales existen cuando tenemos una inconformidad frente al producto o alguna duda frente al producto que tenemos contratado? Podemos hacer primero un reclamo directo ante la entidad. Reclamo directo no requiere la contratación de un abogado. Tenemos también otra opción que es un derecho de petición, donde la entidad tiene 15 días hábiles para darnos respuestas. Un derecho de petición es una petición sencilla, donde nosotros planteamos las consultas a la entidad y simplemente es necesario poner en la referencia derecho de petición. En esta tampoco es necesario contar con un abogado para este fin, simplemente es plasmar los hechos y cuáles son las consultas que queremos aclarar o con la entidad correspondiente. Tenemos otra alternativa y es el defensor del consumidor financiero. Ante él también podemos presentar una solicitud de aclaración o de queja frente a las inconformidades o dudas que nos está generando el producto que tenemos. Acá tampoco necesitamos el apoyo de ningún abogado, eso lo podemos hacer directamente y pues básicamente en estos tres primeros formas de comunicación con las entidades y de medios para ejercer nuestros derechos, lo importante es que escribamos claramente cuál es la situación y qué estamos esperando o cuál es la solicitud que estamos haciendo a la entidad para que de esta forma nos puedan dar la respuesta a las dudas o cuestionamientos que tenemos. Y también existe la acción ante la superintendencia financiera que debe presentarse de manera posterior a haber reclamado directamente a la entidad. Acá tampoco requieren un abogado, es importante, como lo señalé anteriormente, una petición clara sobre los cuestionamientos. Y por último está la acción judicial, que ya es interponer una demanda directamente, si no se optó por la acción ante la superintendencia financiera, y esta última sí requiere abogado. ¿Qué entidades ejercen esta supervisión? Las entidades sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, que pues son las únicas autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento o inversión de recursos al público. Lo importante de este tema de derechos del consumidor financiero es que ustedes tengan claro que cada vez que acceden o tienen la intención de tomar un servicio, es importante que entiendan bien y que la entidad está obligada a darles una información completa y a explicarles las dudas que puedan generarles la contratación de cualquier producto o servicio con la entidad financiera. Y esto sería... Sí, y yo creo, Cris, ahí muy importante para ustedes saber. Cuando les van a ofrecer un producto o un servicio financiero, asegúrense que la entidad que se los está ofreciendo sea una entidad vigilada por la superfinanciera. Hay muchos casos de fraude, hay muchos casos de estafa en que hay personas que están buscando estafar a las personas, robarles y así se presentan como si fueran una entidad financiera que no lo son. Por eso, muy importante, y esas personas son muy hábiles. Lo más importante es que esa es quien les esté proponiendo ese producto, ese servicio, ese préstamo que parece tan fácil y tan sencillo. Asegúrense de que el nombre de la entidad que les está diciendo que les va a otorgar el servicio esté en la superintendencia financiera. Entren ustedes a la página de la superintendencia, que es muy sencillo, www.superfinanciera.gov.co, y ahí pueden consultar entidades vigiladas y ahí tiene que estar la entidad que les está proponiendo ese producto o servicio, eso con el fin de asegurarse de no caer en estafas.
Y una vez tengan ese producto o servicio, hagan uso de estos derechos. Es lo más importante. Todas las entidades tenemos la obligación de atender esos requerimientos, de honrar esa promesa de producto que se hizo, de contestar esos requerimientos y esas quejas. Y un canal muy útil para propósitos de presentar esas quejas es el defensor del consumidor financiero. Tal vez Chris se los mencionó. El defensor es una entidad, un tercero ajeno a la entidad, pero que la ley le obliga a tenerlo, a quienes ustedes le pueden presentar la queja. Esta señor me propuso este crédito a esta tasa y finalmente me la desembolsaron a otra tasa. Necesito que me corrijan o que se deshaga la transacción que estamos haciendo porque a mí no me sirve. Eso se lo presentan al defensor y el defensor tiene la obligación de contestarles en unos plazos, hablando con la entidad, resolverles, con lo cual la recomendación es o presentársela a la entidad o presentársela al defensor, pero siempre asegúrense que la entidad con la que van a contratar el servicio es una entidad vigilada por la superfinanciera. Y creo que con esto hemos cubierto nuestra agenda, hemos cubierto los temas que queríamos socializarles, digamos, de una manera muy general y a un alto nivel, pero que son generalidades importantes y claves para el desarrollo de emprendimientos y para la actividad financiera que ustedes estén desarrollando en los emprendimientos, en los negocios que están haciendo. Con esto, María Camila, abriríamos a preguntas si tenemos alguna. Estamos disponibles para atenderlas. Bueno, estábamos revisando el chat aquí de las personas conectadas que se encuentran en este momento en Facebook y no tenemos ninguna pregunta. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo legal de Citi, a todos ustedes por esta información tan valiosa. Quisiera saber el tema de la presentación, ¿la podemos compartir con quienes nos la soliciten? Sí, claro, sí, 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 no Listo. hay Entonces, a problema. quienes soliciten la presentación, nos pueden dejar en el chat sus correos para compartirles estas diapositivas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo espacio de webinars de ASO Microfinanzas. Recuerden seguir nuestras redes sociales y recuerden que en el canal de YouTube en la tarde de hoy o muy posiblemente mañana temprano tendremos la grabación de este webinar para que lo compartan con las personas que no pudieron conectarse. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.